Bueno, vamos a hacer el sistema de dómetro, si estamos bien, así, más o menos así, y así. ¿Se escucha bien? Ya, ok. Excelente. Bueno, para nosotros es muy importante y es estar acá porque lo queremos y lo admiramos a Augusto, trabajamos con él. Eh, yo creo que la mejor virtud o la virtud que más nos inspira es la seriedad y el compromiso con que hace su trabajo. Realmente siempre digo que le falta la fuerza vendedora, porque ama tanto su producto que no le falta esa fuerza vendedora y sabe de lo que está hablando. Y hace 25 años ya que se dedica a esto. A, a, buenos días, buenos días. Bueno, y hace 25 años le decía que se dedica a este trabajo es un ingeniero en calidad, y yo me anoté acá que hace ya 9 años que está con el tema de análisis causa-raíz, 9 años. Y a mí lo que me interesa por ahí, desde un punto de vista que yo no soy técnico, pero rescato algo que me gustaría compartirlo con ustedes, que es esta posibilidad que nos presenta estos métodos de análisis para poder ir delante de los hechos, para no que sucedan las cosas y a partir de que sucedieron, entonces lo analizo, sino poder convertirlo en algo cultural y contar con un método. Estamos en el siglo XXI y algunas empresas, que son empresas realmente gigantescas, siguen usando un método de análisis causa-raíz que está buenísimo, como la espina de pescado, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI y Sologic realmente ha desarrollado cosas maravillosas, como el software counseling, que realmente, si no lo conocen, vale la pena que lo tengan, que lo usen, que lo prueben, que lo recomienden a sus empresas. Dos palabritas más y ya lo dejo Augusto. Augusto era solamente la presentación, pero me animé a decir unas palabras más, con tu permiso. Sí, claro, dale. Así que bueno, esperemos poder disfrutar de los conocimientos de Augusto y poder pensar juntos, por eso es un encuentro entre pares, este cisne negro, que es algo que no esperábamos y que bueno, vamos a ver cómo podemos pensarlo. Así que bueno, gracias por estar. Augusto, todo Bueno, tuyo. Gracias. bueno, muy bien. Gracias, Osvaldo, por la presentación y los elogios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como decía Osvaldo, es un encuentro. La idea es transmitirle algunos conocimientos y después generar algunos intercambios también. Ahí está mi presentación. Yo lo que tengo preparado es una pequeña agenda de lo que vamos a hacer, la presentación que nos hizo Osvaldo. Yo voy a desarrollar un tema que es un cisne negro entre nosotros. No es muy largo, es una exposición de 20 minutos aproximadamente, estimo, con algunos temas que son hoy relevantes y cómo se pueden abordar. Después, por supuesto, haré mis conclusiones y después hacemos una ronda de preguntas, opiniones, no siempre preguntas, ¿no? Sino también opinar cada uno cómo ve el tema y cómo también está abordando esta instancia que nos toca vivir. Así que bueno, eso va a ser un poco el esquema y voy a empezar a desarrollarlo. Lo que les pido, sí, como decía Osvaldo, cerrar los micrófonos, así no tengo tanto ruido de fondo en la presentación. Por ahí cierro mi cámara, nada más que por un tema de internet. Bueno, está bien. Pero estoy acá. Está bien, perfecto. Bien, ¿qué está pasando? O sea, la situación de hoy. La situación hoy es inesperada, en este caso es una pandemia, como ha sido otras situaciones similares. Produce incertidumbre, produce una serie de situaciones que nos generan determinadas expectativas y determinadas formas de querer abordar y saberlo, tratar de entender o saber lo que puede pasar o lo que está pasando.
Pero básicamente ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que podemos cambiar? ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Cuáles son las oportunidades? Porque para muchos también son oportunidades, ¿no? Tanto económicas como estratégicas. ¿Cómo puedo afectarme en lo personal y en relacionado a mi empresa? Estas son las situaciones que uno puede plantear, que en cierta medida puede llegar a conocer en parte, no totalmente, porque no sabemos muy bien cómo sigue, a pesar de que, bueno, es una situación que seguramente va a pasar y va a generar determinados cambios, determinadas nuevas situaciones, pero sí es muy posible que va a pasar y nos enfrentaremos quizá a otra situación, pero siempre está la incertidumbre, la expectativa de cuál será esa situación. Bien, estamos en presencia de un cisne negro, se está hablando mucho del tema de cisne negro, ¿no? En estos últimos tiempos, y se está hablando mucho de este hombre, ¿no? Que muchos lo conocen como el señor del cisne negro, otros lo conocen como Taleb, así cortante, pero se los presento ahí si no lo vieron en alguna fotografía, es un señor doctor, una persona nacida en Líbano y radicada en Estados Unidos, que es profesor de la ciencia de las incertidumbres y tiene muchísimos títulos, o sea que no es un señor que dijo algo alguna vez y está en las primeras planas, sino que es un señor muy preparado con una gran trayectoria. Nicolás Taleb desarrolló el Cisne Negro, que es el más conocido de sus libros, pero es una serie que se llama Inserto, que son 4 libros. El que lo quiera conocer o leer, yo lo hice. Existe La Suerte, después vino el Cisne Negro, vino El Lecho de Procusto y Antifrágil, que son las series que desarrolló en todos son los temas relacionados con los eventos aleatorios y la incertidumbre. Y el último libro, Jugarse la piel, que creo que fue editado en el 2018. Este tipo de publicaciones lo que hizo es desarrolló sus ideas en base a los conocimientos de la incertidumbre y la aleatoriedad de los eventos. Hay algunas expresiones acá dentro de todas las que están en el libro, mucho para leer, pero básicamente dice como que la lógica del cisne negro hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos. Y esto es la particularidad que tiene este tipo de eventos, ¿no? Que es lo que no sabemos, ¿no? Y eso que genera esa incertidumbre y esa expectativa. Es un evento que se presenta y que muchas veces no sabemos muy bien cómo o en parte cómo y cómo va a seguir. Y también dice, tengamos en cuenta que muchos cisnes negros pueden ser causados y exacerbados por el hecho de ser inesperados, ¿no? Esa cosa que aparece de golpe y genera movimiento y genera una cierta disrupción en el mundo, ya sean mercados, en la economía, en la salud, como en este caso, muchas cosas, hace que eso sea más impactante en la sociedad. Estos hechos llamados cisnes negros tienen ese tipo de características. Bien, ¿qué es un cisne negro? Abordando un poco más, yendo un poco más al tema, el cisne negro, ahí está la tapa del libro, cisne negro, que desarrolló, como les decía, Taleb en el 2007, tiene determinadas características. Primero es una rareza, es algo que está fuera de las expectativas normales, nada del pasado puede apuntar de forma convincente a las posibilidades que tiene. Es algo que se presenta y que lo consideramos como casi que no podía pasar. También produce un impacto tremendo porque produce disrupción, ¿no? En el mercado, produce un antes y un después en muchos sectores, ¿no? No sé si totalmente en todos, pero sí en muchos sectores. Y hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, ¿eh? Queremos explicar lo que pasó, ahora tratamos de estar explicando por qué en este caso sucedió la pandemia, o tratamos de explicar también por qué se cayeron las Torres Gemelas, o por qué el SARS, o por qué el tsunami, etcétera, etcétera. O sea, son todos hechos que lo primero que uno hace es tratar de explicar lo que pasó. Dada la aleatoriedad y el impacto y la no definición de causas reales de lo que pasó, también se hace muchas veces inexplicable en alguna medida. Estas son las características típicas de lo que es un cisne negro, por eso decimos digo que esto es un cisne negro, es algo que va a producir gran disrupción.
Los cisnes negros están entre nosotros, sí, desde que empezó el mundo. O sea, si uno analiza y hace memoria de cuántas catástrofes y cuántos cambios sucedimos, bueno, son innumerables, los más cercanos, el tsunami, epidemias o climáticas, o las guerras mundiales en sí mismos son hechos que se llaman cisnes negros por la disrupción y los cambios que producen, ¿no? Eh, pero se han incrementado en forma muy impactante y en forma muy notoria desde que empezó la revolución industrial. Y esto hace que la velocidad de los cambios y la velocidad del mundo hoy que vivimos, estos hechos se van a ir presentando cada vez con mayor frecuencia. Si empezamos a analizar lo que pasó en el siglo pasado y lo que pasó en este siglo, fíjense, desde que arrancamos de la Segunda Guerra Mundial, el crack del 30, quizá el hombre de la luna se puede considerar un hecho disruptivo en alguna medida o en algún mercado. Más cercanos en este siglo el tsunami, las Torres Gemelas, el SARS, ¿no? Son hechos que han generado esa disrupción, ¿no? Y su presencia se va incrementando. Los sucesos son importantes, estos sucesos que han recrudecido en estos últimos tiempos, se presentan y se van a seguir presentando por otros tiempos también, o sea que vamos a seguir teniendo este tipo de eventos en lo sucesivo, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados de alguna forma para este tipo de cosas. Bien, ¿cómo se abordan de estos dos tipos de fenómenos? Y según todos conocemos la famosa curva de Gauss, ¿no? ¿Dónde están parados estos eventos? Estos eventos están parados, si uno ve la curva de Gauss, en los extremos. Por eso se dicen que tienen una cierta aleatoriedad, una cierta incertidumbre. Si nosotros normalmente nos abordamos o cuando definimos estrategias o cuando avanzamos en lo que vamos a hacer, en los hechos que se van presentando o que están dentro de nuestro dominio para presentarse, son los que están dentro de esa curva, pero los que están casi más pegados hacia el centro, hacia lo más probable. Este tipo de hechos sucede en los extremos. Los extremos, el cisne negro aparece en los extremos. Lo que hacemos primero al abordar algo así es que siempre nos enfocamos hacia lo central y vamos descartando los extraordinarios. Típicamente, cuando queremos invertir o queremos poner plata en algún mercado y acudimos a algún financiero o alguna persona que nos asesore, esa persona seguramente analiza el riesgo, pero analiza el riesgo dentro de ciertos límites. Y lo que hace normalmente es descartar los hechos totalmente aleatorios, o sea, descarta los signos negros. Las probabilidades se acercan más a los estudios sin los cisnes negros porque acotan ese porcentaje de incertidumbre. Esa curva, la que nosotros vemos el centro, es donde normalmente enfocamos el estudio de las posibilidades de nuestro mercado o cuando queremos hacer una proyección de ventas. O sea, siempre tratamos de hacerlo dentro de lo que nosotros dominamos, que es entre un 90 y un 95% de lo que se llama el rango de incertidumbre. Como segundo escenario, entender este fenómeno es necesario considerar esos extremos, pero esto es lo más difícil, porque estos extremos son prácticamente casi inexistentes o muy aleatorios, entonces lo tratamos de no abordarlo o decir, bueno, puede pasar, sí, puede pasar, pero si abordamos un evento de este tipo, lo que hace que necesitemos más recursos, más análisis y otro tipo de cosas que quizás lo consideremos un esfuerzo innecesario. Bien, ¿qué produce un evento de este tipo? Un evento de este tipo, ¿cómo es? ¿Cómo sucede? Primero que es un evento totalmente aleatorio, o en parte. ¿Por qué decimos en parte? Porque la mayoría de las veces este evento se dice que las causas no se conocen, o no se pueden conocer o son difíciles. Imagínense el evento de las Torres Gemelas, un evento totalmente disruptivo que sucedió hace unos años. Se sabía que iba a pasar. Si podía llegar a tenerse algún indicio, alguna causa, algo que podíamos decir que podía pasar, seguramente hubiesen sobrevolado muchos aviones
para tratar de defender las Torres Gemelas el día anterior a que se produzca el evento, ¿sí? Pero normalmente un evento fue aleatorio o tan poco conocido que se produjo. ¿Podemos saber las causas? Y en alguna medida sí. En el caso de la pandemia de hoy, con el tema que nos ocupa hoy, algo se conocía. La Organización Mundial de la Salud alertó en el 2019, mediados del 2019, sobre una posible mutación de algún virus que podría desencadenar algo así. ¿Quién le dieron importancia? Muy poca gente. ¿Se conocía? Muy poco. Entonces, ¿es un evento aleatorio lo que sucedió? Sí, es un evento aleatorio, algo pasó, pero podemos decir casi en parte, porque se podía haber conocido. ¿Qué otra cosa tiene? Es un evento totalmente disruptivo, genera cambios enérgicos. Acuérdense, siguiendo con el caso de las Torres Gemelas, cómo viajábamos en avión antes de las torres y cómo viajamos en avión después de las torres. Los controles, las situaciones, las filas, lo que se puede llevar, lo que no se puede llevar, eso genera un gran hecho disruptivo en la aeronáutica, por ejemplo. En la economía, por supuesto. En varios sectores genera una disrupción, un cambio enérgico entre antes y después. ¿Qué va a pasar, digamos, con este evento hoy pandémico? Y el cambio general se va a producir o se va a empezar a analizar en si el sistema de salud soporta este tipo de eventos. El sistema de salud es hoy uno de los que está en juego, en la mira de esta disrupción. Bien, ¿qué produce también otro tipo de evento? Genera una gran movilización. Las personas sensibilizan. ¿Por qué? Porque hay una gran ansiedad, hay un gran desconocimiento de este tipo de eventos. Como son sumamente aleatorios e inesperados, el impacto que produce en las personas es totalmente movilizante, ¿no? Es totalmente disruptivo, totalmente sensible a esto. Esta movilización que se está produciendo y que hoy conocemos. No tiene una lógica causal, ¿no? Es lo que se aprecia. ¿Qué es la lógica causal? Es el entendimiento de lo que pasó. Todo evento tiene una lógica, una serie de causas que para que se produzca actúan en un determinado momento del espacio y del tiempo para que se vaya produciendo un efecto. Todo efecto es producido por una serie de causas y eso es lo que se llama la lógica causal, la causalidad. Aparentemente este tipo de eventos no lo tiene, pero sí, si uno puede estudiarlos, puede llegar a generar una investigación relacionada con lo causal. Esto es lo que Taleb admite en pocos sentidos y defiende más la aleatoriedad del evento que lo causal del evento. Bien, ¿cómo se investigan este tipo de eventos? ¿Cómo el mundo y nosotros podemos tratar de investigar esto? ¿Cómo podemos abordarlo? Primero, hay 3 focos de investigación. La primera investigación que se debería hacer o que debería llevarse adelante es qué lo produjo, que es la parte más difícil, porque el evento es quizá con un gran componente de aleatoriedad, que lo causal prácticamente es desconocido para algunas situaciones. Investigar este tipo de evento es investigar qué produjo el virus, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? ¿Se puede investigar? Y sí, se puede investigar. Lo deberían hacer determinados científicos o gente conocida o reconocida que pueda abordar este tipo de eventos. Siempre es el evento que sucedió, ¿no? ¿Qué es lo que lo originó? ¿Cómo podemos seguir investigando? A ver las reacciones de los países, ¿no? ¿Cómo fue la reacción a este evento? Hoy vemos una Italia y una España totalmente conmovida por esta situación, que ha sido que el sistema de salud no reaccionó. Entonces, un foco de investigación es abordar sobre el impacto, ¿no? En qué área, en qué sector, en qué lugar impactó este tipo de evento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, ¿cómo se puede hacer? Bueno, ahí está la intervención de cada uno de los países en tratar de investigar sus propios sistemas, ¿no? Sus formas de abordar determinadas situaciones, determinados tipos de eventos como este. Pero yendo más abajo, como una tercera línea, es cómo me impacta a mí, cómo impacta a la empresa, cómo impacta
a mi entorno de dominio, ¿no? A mi lugar, a dónde puedo, yo trabajar para esto. Entonces, acá viene el proceso de investigación más, digamos, en tercer nivel o dentro de mi área de influencia. O sea, acá tengo que empezar a investigar cómo generó, qué pasó, cómo pudo yo abordar esto dentro de mi empresa, y es acá donde tengo que tener un proceso de investigación. Que pueda yo tratar de sacar acciones o soluciones para ver cómo salgo de este momento, y tratar también de investigar otro tipo de eventos que puedan pasar similares, ¿no? No nos olvidemos que estos tipos de eventos van a seguir pasando. Entonces es muy importante quizás hacer un análisis periódico de eventos aleatorios, cómo el mercado puede cambiar y cómo puede afectar a mi empresa, cómo puedo abordar situaciones inesperadas, ¿no? De toda índole. O sea, analizar aquellos eventos que vimos dentro de la campana de Gauss, lo que están lejos, ¿no? Lejos de los extremos. Entonces, esa es una forma también de investigar y tratar de hacer un análisis prospectivo y proyectivo de cómo pueden pasar determinados sucesos. No solamente lo que está pasando hoy y cómo puedo abordarlo en unos meses, sino en los próximos años, en los próximos tiempos, cómo puede algún evento de este tipo afectar a mi propia empresa. Para todo esto siempre está la necesidad de aplicar metodologías o métodos estructurados de investigación. Eso es lo importante para tener en cuenta. Bien, mis conclusiones básicas al respecto para esto, para dejar un poco abierto el lugar a preguntas y opiniones de cada uno de nosotros, de los que están escuchando, para abordar y cómo están abordando la situación. Mis conclusiones acerca de esto para avanzar en el tiempo. ¿Estamos en presencia de un cisne negro? Sí, estamos en presencia de un evento disruptivo. Estamos en presencia de algo que va a cambiar muchas formas de hacer cosas. Sin ir más lejos, cómo vamos a viajar nuevamente, cómo vamos a tener una expectativa de cómo pueden suceder otros eventos relacionados con la salud, cómo pueden producirse eventos similares a este en lo económico o dentro de mi sector o dentro de mi mercado que yo abordo. Bien, ¿cómo estos tipos de eventos también van a seguir apareciendo? Sí, van a seguir apareciendo y cada vez con mayor velocidad. El mundo se mueve a una velocidad muy grande, todo avanza mucho más rápidamente, y estos eventos disruptivos están a la orden del día. No nos olvidemos el medio ambiente, ¿no? Lo que está sucediendo hoy con lo que es el impacto ambiental, ¿no? Si bien le dimos un respiro al mundo en estos últimos días, el mundo empezó a respirar, este tema va a seguir latiendo y este tema va a seguir estando presente. Otro tema, no entrar en pánico. Ocuparse, no preocuparse, no entrar en pánico. El miedo siempre paraliza, el miedo no permite hacer un análisis, el miedo hace que no tratemos de focalizar, sino tratar de ver cómo salgo de una situación inmediata, en el tema económico, en el tema del que me relaciona, y ver qué pasa a futuro, qué va a pasar con mi mercado, qué va a pasar con mi entorno de trabajo, sin entrar en pánico y sí haciendo un análisis. No tomar acciones impulsivas, ¿no? Permitirse investigar, no salir corriendo rápidamente. Si vieron algo que sucedió, que está sucediendo, que es muy, muy impactante. Por ejemplo, las cosas las hacíamos todas presenciales o su gran mayoría presenciales. Hoy pasa todo online. Hoy queremos capacitar online, hoy queremos hacer las reuniones online, hoy queremos dar los cursos, charlas, seminarios, cosas que hacemos nosotros también, pero queremos pasar todo de un modelo presencial a un modelo online. Eso es impulsivo. Vamos a seguir teniendo reuniones, vamos a seguir viajando, vamos a seguir conociendo otros mercados y otros lugares,
será a un tiempo más, en un tiempo más, no inmediato, pero sí vamos a seguir haciéndolo con otras condiciones quizá, tanto como yo les decía, como pasó con las Torres Gemelas antes y después, ¿no? Cómo viajamos en avión antes de las torres y cómo viajamos en avión después de las torres. Esto va a pasar, vamos a tener algunos cambios, nos van a acelerar otras cosas, por ejemplo, en nuestro caso, los cursos y los entrenamientos online, los teníamos previstos para el 2021, si los estamos acelerando en lo inmediato, porque seguramente nuestra acción presencial, nuestro entrenamiento presencial, también va a formar parte el entrenamiento online, pero no va a ser totalmente online. Utilizar métodos de investigación estructurados y robustos. ¿Cómo investigamos? En el hecho de lo que a mí me ocupa en alguna medida es utilizar métodos de investigación estructurados, métodos robustos. Necesitamos investigar, necesitamos que las personas sepan analizar, tengan esa habilidad de investigación, que es lo que nosotros hacemos y ofrecemos y enseñamos también. Es necesario que las personas tengan esa habilidad, es una habilidad de futuro, no dicha por mí, sino por el Economic Forum World, o sea, lo ha dicho, lo ha marcado como una de las 10 habilidades del futuro, la investigación. Bien, otra cosa, estos tipos de eventos pasan, no duran para siempre, si bien son aleatorios, son disruptivos, cambian las estructuras, no duran, van a pasar. Lo que se está haciendo con el caso de la pandemia es tratar de amesetar esa curva para que no colapse el sistema de salud. Los casos se van a seguir produciendo, en la medida que se sigan produciendo y puedan ser contenidos, van a ser trabajados y tratados y curados también. En los próximos meses seguramente se conocerá alguna vacuna que haga que los casos más graves también se resuelvan y esto también pase a ser uno de los virus más que existen en el mundo y que también tenga la posibilidad de ser curables. Prepararse para nuevos tiempos, las cosas cambian, no desaparecen, hay que estar alistado para un cambio en mi sector o en mi rubro o no, quizás el sector siga siendo y funcionando igual, no todo va a cambiar, no todo cambia, en este tipo de eventos afectan más a un sector que a otro, pero sí generan nuevas situaciones, nuevos tiempos y cosas que vamos a tener que hacer un poco diferentes. Bien, esas son mis conclusiones, una presentación muy rápida como yo les dije, es un planteo de una situación y un análisis de por qué suceden este tipo de eventos, que es lo que quise hacer en forma muy rápida, dentro de un tiempo acotado para, bueno, permitir también que ustedes opinen, que ustedes pregunten y que tratemos de conocer un poco más la situación y las opiniones de cada uno. Gracias por participar y ahora, bueno, abro los micrófonos, o el que quiera hablar puede abrir su micrófono y preguntar o hacer alguna observación. Bueno, primero, dos palabritas antes de que así nos ordenamos. Bueno, Augusto, muy interesante, la verdad que nos haces pensar un montón porque realmente podemos pensarlo nada más desde una cuestión, digamos, emocional, pero este análisis que vos hacés desde lo racional, desde lo metodológico, nos da otra visión y otro panorama, ¿no? Como menos como digo yo, emocional, menos lo que vamos sintiendo y lo que va pasando, sino otro tipo de análisis que nos permite otra posibilidad. Así que yo, en lo personal, gracias porque aprendí un montón de cosas. Bueno, muy bien. Espero que tenga un poco más claro, por lo menos conocer un poco más de de lo que llaman o lo que nombran, ¿no? Tanto salió muchas veces en los diarios, en todos lados, el cisne negro, Taleb, qué es esto, qué no es, qué es a veces que no es. Bueno, el que quiere leer, hay mucho material de eso para enterarse de qué se está hablando. No es algo, como yo decía, no es algo que alguien inventó un día, sino que tiene toda una justificación
teórica, una justificación analizada, así que lo pueden ver. Y hay que tratarlo como tal, ¿no? Hay que tratarlo como esto, como yo les decía, sin pánico, con análisis, con los números son impactantes en lo que está pasando hoy en el mundo, pero nos van a decir que esos números van a ser controlables y que esos números van a ser manejables en los próximos tiempos, ¿no? Con lo cual va a pasar y bueno, tenemos que tratar de focalizarnos a cómo tratar de abordarlos y resolverlos, mi opinión. Bien, ¿alguno más? ¿Alguien que quiera hacer alguna observación? Los micrófonos abiertos y escuchamos las opiniones. Sí, Constantino, realmente estoy realmente más preocupado de lo que ya estaba hasta este momento. El problema está, yo estoy de acuerdo con tus conclusiones, son realmente acertadas, vistas técnicamente, que es la parte más interesante. Pero hay un tema que a mí sí me preocupa mucho y que es el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en el Perú de que termine el día 13 de abril. El día 13 de abril concluye esta cuarentena y entonces la pregunta y la preocupación que hay es qué va a pasar después de este 13 de abril, porque definitivamente para retomar todo lo que teníamos antes, yo creo que va a ser muy difícil. Va a haber muchas cosas que van a cambiar en los trabajos, ya hay muchos reclamos de la gente, el gremio de transportistas, el gremio de vendedores, en fin. Entonces, este punto ya es una incertidumbre. ¿Qué va a pasar en el futuro? Eso es lo que yo quería transmitirte porque realmente estoy de acuerdo con las conclusiones, pero esta parte del futuro es la que más me preocupa en este momento y realmente acá en Perú la preocupación es muy fuerte en lo que es qué va a ser el futuro. Voy a tocar una fecha, el 13 de septiembre, pero ¿qué va a pasar? Ese es un tema que realmente no sabía yo, por ejemplo, cómo abordarlo, por dónde entrar para poderlo investigar y poder llegar a alguna conclusión. Bien, Luis, en principio un gusto estar otra vez conversando contigo, así que gracias por estar ahí. Sí, yo creo que el 13 no va a terminar, no es una fecha límite, o sea, el 13 quizá vaya a empezar, ¿no? El 13 vamos a tener que generar otras situaciones, otra forma de salir de esto, progresivo, o continuar unas semanas más para salir, o sea, es una gran incertidumbre en todo esto porque estamos yendo el día a día. Lo que uno puede ir investigando es, o proyectando, es decir, realizar escenarios, ¿no? Es decir, bueno, a mí me está afectando en esta parte, en esto, y bueno, ¿cuáles serían mis propios escenarios? ¿Cómo investigar esas posibilidades, ¿no? Esas alternativas, ¿no? De qué es lo que puede suceder. Buscar escenarios o buscar formas y también investigar algo que es para el futuro, ¿yo estaba preparado para eso? O sea, si mi mercado era, no sé, la venta de determinado producto, ¿estaba preparado para que el mercado caiga o que me cambie el producto o que me cambie una situación? O sea, ¿cómo estaba preparado eso? O sea, uno puede investigar una proyección, saber cuál sería la disrupción, cuál sería un mercado disruptivo. Eso quizás, eso se saca mucho de la estrategia. Hoy las empresas analizan su estrategia de forma muy limitada, ¿no? Si vamos a la curva de Gauss, en los sigmas muy cortitos, o sea, dentro de las posibilidades. O sea, analizan escenarios que son dominables, que están dentro del entorno, ¿no? Analizan escenarios disruptivos, ¿no? Es decir, si yo estoy, no sé, produciendo petróleo, ¿no? ¿Qué pasa si el petróleo se acaba?
¿no? Nadie lo analizó y sí, posiblemente algunos lo hayan analizado. O qué pasa si yo, no sé, fabrico sillas y la gente decide de no sentarse más, no sé, estoy hablando de extremos, ¿no? Pero son situaciones disruptivas, ¿no? Es decir, ¿qué pasa como ahora? ¿Qué pasa si dejo de vender, si se me cierra? O sea, eso son los típicos cisnes negros, o sea, uno no los analiza, no los tiene en cuenta, porque posiblemente digan no van a pasar, ¿no? No va a suceder, ¿no? O tengan una baja probabilidad. Y otra cosa, bueno, es la incertidumbre como me muevo. Ahora estamos en una situación de gran incertidumbre. El mercado va a arrancar, sí, es posible que arranque, no sabemos cuándo, quizás sean 2 o 3 meses, pero lo que sí va a haber es una progresión a volver a una situación similar a la anterior. O sea, no va a ser el 13, como decías Luis, ni acá tampoco, que nosotros tenemos lo mismo hasta el 13. El 13 se va a ir, primero se va a analizar los números, ¿no? Primero va a analizar los números, cómo viene la proyección, si se va a seguir o no con la cuarentena, y después se va a ver cómo se va a salir de esto. El tema, lo que va a quedar es un gran crack económico, ¿no? Muchas empresas van a desaparecer, otras se van a modificar, otras van a cambiar su modelo, su estrategia, o sea, va a producir un gran crack económico, como pasó en el 2008 con las hipotecas, donde el mercado cayó de golpe, todo cayó de golpe y tuvimos 2 años prácticamente o 3 para que vuelva a remontar. O sea, fue impactante. O sea, concuerdo con esa incertidumbre de lo que puede llegar a pasar. Lo que tengo que tratar es, bueno, ver ahora, analizar cómo salgo a una situación que puedo marcar 1, 2 o 3 escenarios. O sea, cómo salir de esto. Nadie tiene exactamente la precisión de cómo salir. Eso es un cisne negro. Bien, ¿alguno más que quiera opinar? La verdad que sí. Escúchale opiniones. Hola, ¿me escuchan bien ahí, no? Sí, te escuchamos, Javier, sí. Coincido totalmente en lo que respecta a mi actividad. Yo soy profesional de seguridad, higiene y medio ambiente. O sea, básicamente evito incidentes al medio ambiente, a las personas y a los bienes. Así que este tipo de métodos de investigación son 100% necesarios para desarrollar mi servicio a mis principales clientes, ¿no? Así que sí, es primero empezar en casa digo desde mi empresa, y después obviamente cada uno tiene que empezar a analizar esto y establecer estrategias o planes de remediación para ir saliendo de la crisis, ¿no? No queda otra. Independientemente de que con el rubro que trabajo yo es primera necesidad, porque hoy por hoy el combustible es primera necesidad, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de ustedes, así que tenemos un gran desafío por delante y muchas cosas por aprender, ¿no? Uh-huh. Sí, correcto, sí. Y no entrar en pánico, ¿no? No entrar en pánico, sino es lo peor que podemos hacer. Lo que el miedo paraliza, ¿no? Entonces hay que entrar a ser un poco más frío en alguna medida o tratar de ver cómo esta situación se puede sacar adelante, ¿no? Eso es fundamental. Javier, Sí. Javier, ¿vos de qué empresa sos? Mi empresa se llama Soluciones Logísticas Proactivas. Excelente. ¿Y tenés algún método de análisis de causa raíz? Y sí, tenemos algunos métodos, pero por eso me interesó muchísimo poder empezar a aprender el de ustedes, ¿no? El que ustedes están proponiendo. Hay varios métodos en lo que es investigación de incidentes, ¿no? Básicamente nosotros nos enfocamos en todo lo que es de daños ambientales, incidentes. En la parte donde yo presto servicio es en todo lo que es el transporte terrestre de materiales peligrosos, todo lo que es transporte de combustible. Cuidamos
controlamos y cuidamos la operación medio ambiente. y la imagen en la calle. O sea, lo nuestro es mucho en calle, ¿no? Javier, te voy a estar llamando para conversar unos minutos con respecto al tema de la metodología. Me gustaría escuchar a Edwin. ¿De qué empresa sos, Edwin? Sí, gracias. Yo básicamente trabajo desde Costa Rica con mi empresa que se llama Performance Excellence Solutions, y lo que nosotros hacemos es OPEX, Operational Excellence, con empresas, y lo hacemos con un modelo que se llama el modelo Shingo de excelencia empresarial. Fuera del país trabajo con la American Society for Quality en todo el mundo, sobre todo preparando gente para certificaciones profesionales, Six Sigma, Lean y certificaciones de calidad. ¿Y tienen alguna metodología ustedes de análisis de causa raíz? Básicamente lo que usamos en principio es PDCA y DMAIC de Six Sigma y método científico en general. De eso era de lo que quería hablar un segundo. Gracias. Primero, Augusto, excelente, muchísimas gracias por la exposición. Me encantó, me encantó, tuve interés en todo momento de escucharlo, aprendí un montón, tremenda exposición, muchísimas gracias. Y cuando lo escuchaba, pensaba en lo mismo que está pasando, pero en micro. Vamos a ver, o sea, que esa misma situación la tienen las empresas cuando a un ingeniero, a un técnico, a un supervisor le dicen tiene que hacer su análisis de causa raíz de lo que acaba de pasar. Y el trabajo mío te va más por el lado de análisis de causa raíz de problemas con indicadores, o sea, por qué se me bajó el indicador de calidad, por qué se me bajó el indicador de productividad, que con incidentes, aunque también de vez en cuando pues trabajamos con la parte de incidentes. Entonces me encanta escuchar la parte de pánico, por ejemplo, porque el que entra en pánico en la empresa es el gerente. Y entonces el gerente hace que entre en pánico el que está investigando la causa raíz del problema, porque le dice, soluciónemelo ya, necesito que esté solucionado ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pobre muchacho, la pobre muchacha que está haciendo el análisis de causa raíz, ¿qué tiene en su mente? ¿Tiene en su mente la investigación o tiene en su mente que lo tiene que solucionar ya porque el jefe, el caso de la empresa le dijo, soluciónelo ya? Tiene en su mente que tiene que solucionarlo ya, y entonces, ¿qué hace? Lo soluciona ya. ¿Cómo lo soluciona? Mal. Entonces, por supuesto que entra en pánico, y me encantó el uso de la distribución normal. Entra en pánico y busca la solución que se le ocurra ahí. El más menos una desviación estándar, algo se encontrará, algo escribirá en un reporte, algo le mandará a su jefe, y pasa el pánico, pero nunca se solucionó la causa raíz. Me encanta, y lo que decía yo esto es enorme, porque por supuesto que lo estamos viviendo a nivel de pandemia mundial, pero es lo mismo que pasa en chiquitico, diríamos, en Costa Rica, y por eso nos dicen ticos, porque todos lo hacemos chiquitico. Y una última cosita es también cuando estaba viendo las colas, el más menos el 1% en cada esquina. Hay una frase de Sherlock Holmes que me encanta, y la aprendí de Star Trek, no la aprendí de Sherlock Holmes, que es: cuando lo imposible haya sido descartado, lo que quede, aunque improbable, es la causa. Está muy bueno. Intervención, gracias. Muy bueno, gracias. Muy bueno. Bueno, yo quería escuchar en dos palabritas de Augusto, de cómo te sentiste, cómo que te pareció. Nosotros, la verdad que aprendimos, disfrutamos, y bueno, me gustaría poder escucharte, Augusto, ya conoces a toda la gente que está hoy acá en este encuentro, y ver cómo podemos seguir avanzando, cómo podemos
dar como una segunda parte o cómo podemos seguir estando juntos Ajá. en este contacto que estamos haciendo hoy. No sé qué les parece a los demás. Bien. Podría estar un poco más cercanos como pares, ¿no? Sí, sí. Sí, un comentario a los que nos están escuchando. La idea de hacer estos encuentros el año pasado eran presenciales, ¿no? En alguna medida. Generar este tipo de encuentros en toda la región, en Latinoamérica. Habíamos arrancado el año pasado por Buenos Aires, pero bueno, una situación a fin de año también un poco complicada nos alejó un poco de hacer esto. Pero la idea de estos encuentros eran presenciales con unas 3 horas de encuentro para compartir con niveles de decisión de estos determinados temas, con lo cual lo iba a ser un poquito más amplio, con más debate, ¿no? Uno está presencial y bueno, puedo compartir, se comparte mucho mejor que online, ¿no? Es algo más, esto es un poco, si bien es efectivo, pero es un poco más frío en lo emocional. Entonces la idea de hacer estos encuentros surgió con Osvaldo, que él propuso hacer esto a través de una forma presencial. No lo pudimos hacer. Este año quisimos arrancar, este año que ya lo teníamos programado para marzo, precisamente para este mes, pero bueno, todo esto nos obligó y dijimos, bueno, vamos a hacer por lo menos un debate más corto, online, porque el online cansa un poco. Para los que no están acostumbrados o que sí han estado en cursos, el curso presencial tiene un feeling diferente. Uno puede trabajar las cosas, nosotros particularmente enseñando a resolver problemas, lo presencial es muy importante porque nos acercamos a la persona. El online también es efectivo, pero es más cansador estar frente a una pantalla con una atención plena. Es un poco más difícil, por eso los cursos online son más cortos, sectorizados o con frecuencias más abiertas, no continuos, ¿no? Porque cansan mucho la presencia, la atención en una pantalla. Entonces, en esto nos pasó lo mismo, dijimos, bueno, vamos a hacer por lo menos una hora de un debate así, vamos a hacerlo online para presentar lo que es el encuentro entre pares también, y que posiblemente en el futuro a mí lo que me gustaría hacer, y sí también con Osvaldo, es hacerlo presencial, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Esto tiene una dinámica, la habíamos... A Costa Rica aceptamos la invitación para ir a tomar sol también. Para ir a tomar sol. Por supuesto. Están invitados. Así que Edwin, te tenemos anotado, ¿eh? Como me encontré, como decías, bueno, la idea de presentar esto, bueno, como les decía, era tratar de acortar un poco el tema. Este tema, para trabajarlo mucho, da mucho a debate, mucho a opiniones, es muy interesante porque deja de ser un tema que uno quiere vender, ¿no? Como le decíamos con Osvaldo, queremos vender algo, ¿no? Acá queremos proponer un tema y debatir un tema, que es un poco el fondo de lo que quisimos hacer. Sí, muy bien, muy bien la práctica, yo creo que la podemos repetir en algún tiempo más, con algún tema también de interés, y creo que, bueno, me parece que sí, ya están invitados y vamos a tratar de siempre ampliar un poco más la audiencia, ¿no? Eso es mi opinión, así que ojalá... Lo vamos a hacer. Bueno, yo lo que quería pedir es que, aunque sea desde cada uno desde su casa, pero les propongo un aplauso para este encuentro. Así que bueno, los voy a estar llamando, Javier, voy a estarte llamando y Edwin también. Con Luis ya hablamos, pero con Edwin y con Javier a ver si podemos avanzar para que hagan un curso. Así que nos vamos a estar llamando durante la semana. Perfecto. Gracias Augusto. Después estamos hablando. Gracias Noé. Gracias a Luis. Gracias a todos. Mucho gusto. Gracias, que estén bien. Gracias. Buen día a todos. Luis, un abrazo y ya nos estamos viendo por Perú también. Gracias a todos. Gracias por todo. Gracias. Estamos en contacto.